Cuando nos damos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada. Hay personas que se han dejado de hablar exclusivos de gente rica que se siente pobre. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo para poder gozarnos de su palabra. Bienvenidos todos los que están aquí, todos los que estamos aquí. Bienvenidos a los que nos siguen por las redes sociales o los que nos van a mirar en diferido más adelante. Felicidades a todos los padres en Estados Unidos y en gran parte del mundo se celebra el Día del Padre, así que Dios los guarde, que Dios nos guarde, nos bendiga y que realmente sigamos el ejemplo del Padre amoroso y ejemplar que es Él. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. La Biblia narra la historia de Jacob. Ya la hemos visto en otras prédicas, ¿no? Ya la vimos en los Juegos del Hambre, ya la vimos en Bailando con la más fea, cuando le tocó bailar con Lea. Pero yo quiero que hoy miremos a Jacob desde otro ángulo, desde la vida de Jacob en sí misma. Dale papito, porque le bajó. En sí misma. O sea, desde lo interno, desde el tipo que tuvo problemas de identidad desde el día que nació. Espérenme un ratito, voy a sacar el celular del bolsillo porque después mi mujer me trata. Es como que Jacob como que todo en la vida de Jacob hubiera estado predestinado, hubiera estado programado, orquestado para que todo le vaya mal a él. Y hay que aclarar algo, ¿no? Ya saben que Jacob era gemelo. Era gemelo, eran dos, eran Jacob y Esaú. Pero a diferencia de Esaú, Jacob parecía que siempre tenía las de perder, ¿no? Siempre iba por atrás en todo. Y estos dos tipos eran ridículamente competitivos, pero absolutamente en todo. Y lo terrible es que la competencia no empezó en la infancia, no empezó cuando uno dice, bueno, ya tienen uso de razón. Empezó desde el vientre. La Biblia dice, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que se peleaban desde que estaban en el útero. Como si fuera una jaula de UFC, los tipos se tiraban unas tundas, ¿ya? Pero en la panza. Dos bebés a los lapos adentro de la matriz eran Esaú y Jacob. Y cuando llegó la hora de parir de su mamá, el primero que sale es Esaú. O al menos lo intenta, porque Jacob lo agarra, lo prende del talón. No lo dejaba salir. Yo le imagino a la chiquitica, un poco no vas a salir primero, desgraciado perro chuto, ¿no? Lo tenía prendido del talón y no es invento mío. Está escrito. Uno sale y el otro lo tiene prendido del tobillo. Y desde ese instante Jacob carga con una sensación que lo va a perseguir por años. Piensa que la vida le debe algo, o mucho, y que no se lo quiere pagar. Y la Biblia dice que Jacob jamás pudo superar la carrera que perdió al nacer. Nunca se sobrepuso él. Esaú salió primero y él se quedó prendido del talón y desde ahí sintió que llegaba tarde a todo. Esa sensación a uno lo marca, porque yo pienso que él decía, yo debería haber sido el primero, yo debería tener lo que tiene este tipo. No quería ser Jacob, él quería ser Esaú. O por lo menos quería tener lo que Esaú tenía y que ni valoraba, porque no lo valoraba Esaú. Y la misma palabra se toma el trabajo de mostrar de que aunque los dos eran gemelos, eran completamente opuestos. Eran como el agua y el aceite, como el azúcar y la sal, como el fricasé y el majadito, digamos, más o menos así. Nada que ver el uno con el otro. Esaú nació pelirrojo y peludo, ¿ya? Para quienes han visto las guerras de las galaxias, no sé si han visto, era como un Chewbacca bebé, ¿no?
era como un Chewbacca bebé. O si quieren verlo, los que no conocen, el Chewbacca era un Donald Trump chiquitito, pero llenín de pelos por todos lados. ¿Se escucha bien, mijo? Gracias. Al tipo le gustaba ir a cazar y normalmente, ya le expliqué lo que era el olor a rodilla, digamos. Normalmente olía a rodilla, ¿verdad? Era, por decirlo de alguna forma, bien salvaje, o más bien bruto, digamos. Era un tipo bruto. En cambio, Jacob era suavecito, era tranquilo, tenía la piel tersa, usaba Nivea, era bien casero, no salía a cazar, no era torpe, no era rofaldado como el hermano. A él le gustaba quedarse con mamá. Así que ahí se ve que la mamá tenía un favoritismo por el segundo hijo, por el agarrador de talones. Y ese favoritismo terminó siendo una bomba de tiempo que marcó el destino de los dos. Porque Jacob se crió a la sombra de su hermano. Y Esaú era más grande, más fuerte, más rápido, más todo. Y Jacob se crió pensando, si yo hubiera nacido unos segundos antes nada más, yo tendría esa seguridad, yo tendría la bendición que tiene Esaú. Y yo pensaba hoy, no me voy a hacer el psicólogo porque poco sé de psicología, digamos, pero ¿cuántas cosas en nuestra infancia nos han marcado al punto de que nos empujaron prácticamente a ser los adultos que somos hoy? Porque leyendo las escrituras me doy cuenta de algo que tal vez se me pasaba. Sus padres también ayudaron a que ellos sean hermanos enfrentados. En vez de apagar el fuego entre ellos, le echaban gasolina. Y eso, mi hermano, lo hemos vivido varios. Mi abuelo materno era un loquillo. Nos ponía guantes de boxeo, nos hacía boxear a los nietos, a los hijos. Y los padres de antes quizá sin ninguna mala intención, pero con poca sabiduría, y fíjense que todos los hemos pasado y algunos lo seguimos haciendo, tenían la costumbre de comparar todo el tiempo. ¿Por qué no sos como el hijo de fulanito? Mira las notas que trae. No, que vos sos un vago flojo que no servís ni para hacerte jabón. ¿Por qué no sos como Filemón? ¿Por qué no sos como Silvanita, digamos, no? Que ayudan en la casa y vos todo el día tirado ahí, como costal de papa, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí igual me decían eso, ¿por qué no sos como talcito? Y no estaba mal que nos corrigieran, porque no digo que esté mal que a uno lo corrijan, ¿no? No dolía la represión. Lo que dolía era la comparación, que nos comparaban con otras personas, porque nunca íbamos a ser como el hijo de la comadre, ni como la hija de la vecina. Íbamos a ser nosotros. Pero ya desde chico empezamos a creer que con ser nosotros no alcanzaba para agradar a nuestros padres, para dar la talla. Entonces, ahí es cuando la mayoría de nosotros, al sentirnos maltratados en nuestra niñez, empezamos a fingir. Todavía, mi amor, gracias. Fingimos para agradar a mamá, fingimos para agradar a papá, nos armamos una fachada, nos armamos una identidad y terminamos enterrando de a poco al yo real. Y muchos hemos crecido así, cargando una identidad que verdaderamente no era nuestra. Algunos se criaron en un ambiente disfuncional, donde han sufrido maltratos a su identidad todo el tiempo, donde han sufrido comparaciones, donde hubo favoritismo, donde nos han manipulado emocionalmente, lastimado. Quizás alguno fue hijo de un primer matrimonio fracasado
Y quizás a veces a alguno o a alguna le ha tocado vivir la historia de la Cenicienta, donde otros disfrutaban, a uno, a él o a ella lo mandaban abusivamente y no le quedaba otra que obedecer. Y entonces uno se pasa la vida buscando agradar, buscando una aprobación que nunca llegó. Y por eso uno aprende a callar, uno aprende a fingir, aprende a esconder, a guardar sus heridas. Pero quiero que escuchen esto. Antes de que termine este mensaje, hoy, no mañana, vamos a descubrir quiénes somos realmente. Y Dios nos va a mostrar a quienes Él ama. Y no es la fachada que hemos venido armando por toda nuestra vida. Es ese verdadero yo que está escondido debajo de todo lo que tuvimos que inventar muchas veces para poder sobrevivir. Quisiera que hagamos memoria, porque sé que todos lo han pasado, porque hubo un momento de nuestra niñez en el que empezamos a fingir, ¿ya? Yo fingía muchas cosas. Me acuerdo que fingía que me había ido bien en los exámenes. ¿Cómo te fue, hijo, en tu examen? Excelente, mamá. Y el tipo esperando ahí que llegue las libretas, ¿no? ¡Ah! Le decía, ay, me felicitaron en el colegio. Mentira. Recuerdo que mi mamá no me dejaba entrar a artes marciales, porque yo tuve una enfermedad que se llamaba Pertes en niño, entonces no me dejaba entrar a artes marciales. Entonces yo me inventaba con mis amigos que estaba en karate. Y sacaba el cinturón de las batas de baño, de la salida de baño, y me lo ponía y decía, este es mi cinturón de karate, le decía. En mi cabeza yo juraba que era cinturón negro, en mi mente yo era cinturón negro, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos viendo la bandera de la Unión Soviética en el colegio y yo me inventé que mi padre era piloto bombardero de la Unión Soviética. A tal punto es ridícula eran mis invenciones. Y yo creo que la profesora me dijo, ¿seguro? Me dijo, sí, claro que sí, claro que sí. Obvio que ella sabía que era mentira, pues, ¿no? Otra cosa que siempre me inventé es porque siempre quise tener un hermano mayor. Y en una época, un primo mío se fue a vivir, salió de colegio de Ribera Alta y se fue a vivir a mi casa, Santa Cruz. Y yo me inventé que era mi hermano mayor. Y todo el mundo, mis compañeros, juraban que era mi hermano mayor. Y me gustaba cómo sonaba. Me hacía sentir algo que no era, digamos. Yo siempre soñé con tener un hermano mayor, porque mis dos hermanas eran complicaditas, las amo. Fabiolita y Andreita con todo mi corazón, pero yo quería tener un hermano mayor, hombre. Y ¿saben qué? Recuerdo también que tenía un compañero de colegio, que su mamá trabajaba en limpieza. Ella era la de limpieza ahí del colegio, y él podía ir a un colegio como el que estábamos, porque tenía una beca justamente porque su mamá trabajaba ahí. Y yo imagino que para él habrá sido durísimo, porque era una persona de escasos recursos. Y el tema es que yo me acuerdo y me acordaba de que él siempre tenía unos zapatos viejos, rotos, todos hechos tira, y todo el mundo lo molestaba, porque hay que convenir que creo que la etapa donde uno más cruel es el muchacho, ¿no es cierto? Y todo el mundo lo molestaba. Me acuerdo que él, ahora supongo que para no pasar vergüenza, decía, no, yo tengo varios pares de zapatos, lo que pasa es que estos son más frescos, decía, son más cómodos, decía, por eso vengo con esto. Y yo sabía que era mentira, pero lo entendía, porque yo también fingía y mentía un montón de cosas que no eran en colegio. Entonces decía, está bien. Si nos ponemos a pensarlo bien, yo creo que todos hemos fingido algo. Todos en algún momento, por querer ser aceptados, por querer agradar, por querer encajar, hemos fingido algo. A veces hemos fingido cosas más tontas, más oscuras, más vergonzosas también, pero lo hemos hecho. Y ahora yo me pregunto, y nos pregunto, ¿por qué adopté una personalidad que no era? ¿Por qué me hacía eso a mí mismo? ¿Por qué no puedo decir, no tengo hermanos mayores? Soy yo, el mayor.
¿Por qué mi compañero no puedo decir, sí, estos zapatos son los únicos que tengo, pero igual los valoro? Porque hay muchas niñas que pretenden tener otra identidad y se equivocan por tener una identidad fingida. Y la respuesta es tan simple como complicada. La autenticidad es un lujo que a veces no nos queremos dar. Era un lujo que ni yo, ni mi compañero con los zapatos rotos nos queríamos dar. Porque ser auténtico muchas veces va contra la popularidad que anhelamos, contra ser cool. Entonces es más fácil fingir, es más fácil crear una identidad falsa. Y yo confieso que yo prefería a mi yo fingido. Me gustaba más. Me gustaba decir que mi primo era mi hermano, que cuando venía un abusivo le decía, te voy a hacer tirar tu tunda con mi hermano, me sentía hasta respaldado, pues no. Me gustaba ser alguien que yo no era. Y como esa historia, yo sé que hay muchas historias entre nosotros. Historias semi-escondidas, cosas que nos inventamos, fachadas que nos creamos, cosas que no nos atrevemos a contar, pero que en algún momento hemos mentido para encajar. Ni hablar cuando uno iba a salir con alguien, cuando uno iba a buscar a alguien, no, mamacha. Yo creo que ese es el momento donde uno más se inventa cosas, ¿no? ¿Ah? No hay uno que llegue después y diga, ¿sabes qué? Soy un topón, no te puedo ofrecer nada más que mi amor y mi corazón. Como decía la canción Sombrero de Saón, ¿no? Oye, flojo, sin vergüenza, tira vida, que no. ¿Y con qué la vas a mantener? Dice, no, con este corazón. Bueno, yo creo que esa canción es una falacia, que nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer, ¿no? Yo me acuerdo de un pariente, sé que me estás mirando, pariente. El tipo, para impresionar a una pelada, dijo que el Palacio de Justicia, cuando lo estaban construyendo, era de él. Claro, ¿ves? Es mío, de mi familia, eso dijo. Nadie sabía que iba a ser el Palacio de Justicia, pero él decía que era de él. Y lo dijo con una seguridad que cualquiera le creía, pues, ¿no? Y las estupideces que habremos dicho para que nos den bola. ¿Ah? Eso no es verdad. Usted es el amigo que está soñoliento. Pero ahora mirándolo desde otro lugar, ¿por qué hacíamos eso? ¿Por qué fingíamos? Porque queríamos ser Esaú, o al menos tener lo que Esaú tenía. Y muchas veces, ¿saben qué es lo peor? Que aunque hayamos tenido más que solo lo que necesitábamos, más de lo necesario, desde niño hemos crecido obsesionados con lo que sentimos que nos falta, con lo que sentimos que la vida nos debe, con lo que sentimos que los demás tienen y que nos pertenece por derecho tenerlo también. No con lo que tenemos, sino con lo que creemos que nos falta. Y entonces vivimos anhelando, buscando, fingiendo que tenemos lo que en el fondo en realidad nos hace falta. Hay un dicho que dice, dime de qué te jactas y te diré qué te falta, dice, ¿no? Y muchas veces, incluso desde niño, la pobreza no era real. Porque muchas veces escuchamos, no, yo era pobre, niño. Era simplemente una sensación de no tener lo suficiente comparado con la gente que conocías, pero no eras pobre, no éramos pobres. Era cuestionarse el por qué él lo tiene, por qué ella lo tiene y yo no lo tengo. No era un tema de ser pobre, era un tema de anhelar lo que Esaú tenía. Y ahí empezamos a fabricar un personaje que encaje en nuestra idea de aprobación de los requisitos que necesitábamos para tener una vida perfecta. Un personaje que pueda sonreír como el que soñamos ser y que pueda ser tan feliz como anhelábamos ser. Pensábamos que Esaú siempre tenía la de ser feliz y nosotros nos quedábamos mirándolo reír, espiando desde un árbol.
Yo por eso llamé a esta prédica y por eso lo llamo a eso la identidad fingida. Porque esa es esa que uno se pone encima como si fuera un disfraz. Porque aprendimos desde chico que nuestro yo real no alcanzaba para ser felices. Que nuestro yo real no alcanzaba para ser aprobado. Y yo leía y tenía muchísima lástima por Jacob. Porque cuando leía decía, pobre chico, pobre muchacho. Pero si ponemos atención a la historia, nos vamos a dar cuenta de que la villana era la mamá. Fue la mamá que lo empujó a engañar al padre. Porque eso fue lo que pasó. La mamá le dice a Jacob, Jacobcito, bebé, el viejo iba a bendecir a Esaú. Y sabe que no puede ver una vaca en un ascensor, le dice. Está viejo, ciego, le dice, ¿no? Anda con este plato de churrasco que yo le voy a preparar como le gusta, ¿ya? Y en medio de esa ofrenda vos le pedís la bendición y te haces pasar por tu hermano, dice, ¿no? Y Jacob, ay no mamá, es que me va a pillar, dice, ¿no? Yo sé que papá no me ve, pero me va a tocar, dice, ¿no? Y yo pues soy más lampiño que Luisito. Y vas a ver que no soy Esaú, dice, ¿no? Y la madre dice, no importa, yo te disfrazo, te voy a poner unas pieles ahí de oso, unas pieles de no sé qué, para que parezca un oso peluche, como tu hermano, dice, ¿no? Y te pongo un poco de comida china y de cebolla para que olás como él también. Porque nunca se baña. ¿Se han dado cuenta, no? Que huele a comida china. Bueno, y así fue, ¿no? Se complotaron madre e hijo para fingir una identidad y para robarse la bendición. Y todo esto engañando a un pobre viejo ciego. En serio, pobre muchacho. Porque la madre tenía que haber intervenido como madre, pero para bien. Tenía que haberle dicho, no, mi hijo, eso no se hace. Eso es mentir. Vos sos importante como sos. Así hayas nacido prendido del talón de tu hermano. Tenés otras bendiciones, tenés otros talentos, tenés otro propósito. No te aferres a eso. Pero no. En vez de fortalecer la realidad de Jacob, fortaleció el fingimiento. Lo empujó, lo ayudó a fingir su identidad con tal de obtener lo que pensaban que la vida les debía. Yo tenía lástima por Jacob. Pobre muchacho, qué madre esa. Pero después seguí leyendo y el Señor me abrió los ojos y me puse a ver y dije, a ver, ¿qué edad tenía el niño, ya, cuando engañó a papi? Y me di cuenta que tenía 72 añitos el chiquilín, el bebesote. 72 primaveritas tenía cuando engañó a su padre. O sea, a los 72 años, ¿cuál es la enseñanza? Pues no, hay un momento en que uno ya tiene que hacerse cargo de su vida adulta. Jacob tenía 72 años. Tenía que haber dicho, no mamá, eso no está bien. Yo sé que querés lo que, o pensás que es lo mejor para mí, pero no mamá. Pero a veces la desesperación de que Dios bendiga lo que no somos es más fuerte que el deseo de que Dios bendiga nuestro yo real. Por eso hay gente que en su afán hoy día de aparentar una vida ejemplar y de merecer las bendiciones, la aprobación y el respeto, fingen fortaleza, fingen una fe inquebrantable, fingen obediencia, fingen buscar la vida del Espíritu Santo. Fingen ser líderes, padres, madres, esposos que todos admiran.
Pero en los secretos muchas veces no somos nada de eso. Y después eso se vuelve una carga que no podemos soportar. Porque lo hemos venido fingiendo, no lo hemos venido haciendo. Y escúchenme bien, Dios no puede bendecir lo que fingimos. Dios no puede bendecir a alguien que no somos. No se puede fingir toda una vida que uno es quien dice ser sin serlo. Que hace lo que dice hacer sin siquiera intentarlo. Porque eso lo agota a uno emocionalmente. Jacob fingió y recibió la bendición. Sí, la recibió. Se la robó el padre. Pero ¿qué precio? Pasó los siguientes 21 años como fugitivo. Exiliado de su hogar, fugitivo de su tierra, de su nación, de su familia. Y eso es lo que pasa cuando pretendemos que Dios bendiga una fachada. Cuando queremos que su favor caiga sobre una versión falsa de nosotros mismos. Y el problema de eso es que a veces cuando mantenemos mucho esa identidad fingida, terminamos creyéndonosla. Me acuerdo que una vez fuimos a pescar con mis tíos, con unos parientes, y no pescamos ni resfrío. Y ustedes saben que uno si va a pescar no puede volver con la mano vacía, pues no. Entonces dijimos, a ver, vamos a comprar pescado. Ya, fuimos y compramos unos cuantos pacuses, pues, ¿no? Bueno, pero ¿quién lo sacó? ¿Quién fue el que sacó más, digamos, no? Ya, dije, no, nos hicimos con los palitos, es que quién había sacado más pescado. Y recayó sobre un pariente mío, pues, ¿no? Bueno, la cosa es que llegamos y tal, y que no, que este sacó 3, que yo saqué 1, que este sacó 1, digamos, eran 5 que llevamos. Resulta que después de un tiempo, él seguía contando la historia como que de verdad los había pescado. Es más, estábamos una vez en una reunión y ya un tío mío le dice, no seas mentiroso, si la verdad es que los compramos. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? Lo saqué y me acuerdo que jalé así y así y así. Parece chiste, pero mantener algo fingido durante mucho tiempo nos hace creer que es verdad. Nos convencemos que es verdad. Y terminamos convencidos de que somos lo que aparentamos ser. De que de verdad somos personas ejemplares, cuando en realidad estamos actuando un papel. Y así se nos mete la mentira hasta el fondo. Y empezamos a vivir engañados por nuestra propia actuación. Somos tan buenos actores que nos engañamos a nosotros mismos. Y después vienen las preguntas. ¿Por qué Dios deja que pase esto si yo soy tan bueno? ¿Por qué Dios no me da una buena pareja si yo soy un hombre ejemplar, una mujer ejemplar? ¿Por qué Dios no me prospera económicamente? Y que llevamos tanto tiempo fingiendo el personaje que creemos que nos lo merecemos todo, que la vida nos lo debe. Y estamos convencidos de que tenemos razón. Estamos convencidos que estamos haciéndolo bien. Y no vemos que en el fondo solo estamos actuando bien. No estamos haciéndolo bien. Pero estamos lejos de la guía y de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay varias mujeres, varias esposas que dicen, no, yo soy una mujer ejemplar, soy una mujer de Dios, una mujer de fe. Pero sin embargo no dan nunca el brazo a torcer. No te miro porque diga que sos vos, por si acaso, no te lo vas a tomar a pecho. Nunca se equivocan. Siempre tienen la última palabra. Y jamás de los jamases, es mala palabra pedir perdón. Hay otros maridos que dicen, no, yo estoy firme a la iglesia y vos tenés que sujetarte a mí. Porque yo soy un hombre de Dios y vos tenés que estar sujeta. Y sin embargo abusamos de esa sujeción y nosotros no estamos sujetos a Cristo. Hay otras personas que viven quejándose de su economía. Pero tenemos una pésima administración. Hay un principio básico. Nunca vas a ser prosperado si gastas más de lo que ganás.
Es básico, no necesitas ser un ingeniero financiero para saberlo. Gente que no pone una ofrenda, ni da una ofrenda, ni ayuda a nadie, ni así le pongas una pistola en la cabeza. Y después le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a Satanás. Y el problema no es que te falte bendición. El problema es que estamos actuando como alguien que ya debería haber sido bendecido, pero nosotros no somos esa persona. No sé si se entiende. Y Dios no puede bendecir al personaje que creamos. Solo puede bendecir al personaje real, a la persona real que somos. Y Salomón escribió: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, la que no se roba, la que no se esfuerza, la que no se finge. Entonces, si lo que nosotros pensamos que es bendición nos tiene angustiados, nos tiene drenándonos, nos ha quitado la paz, capaz le estamos pidiendo a Dios una bendición, o que no es el tiempo, o que no es para nosotros. No digo que no la merezcamos, pero quizás no es el tiempo. Quizás cuando dejemos de actuar como Esaú, será el tiempo. Porque a veces nos compramos casa, nos compramos muebles, ropa que no podemos pagar porque queremos lucir como Esaú. Queremos vernos como lo que nosotros admiramos. A veces andamos en un auto que no podemos mantener. ¿Y de qué sirve vivir así? ¿De qué sirve no aceptar el tiempo que uno está viviendo en ese momento? Yo no digo que no tenemos que soñar, ni que el Señor no nos va a dar eso. Por favor, no me malentienda. Yo no predico pobreza. Yo predico un Dios de riqueza. Pero predico un Dios de tiempos, de temporadas también. Porque Salomón mismo lo dijo en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo su temporada. Hay tiempo para todo. Habrá tiempo para restaurantes de lujo, de 5 cubiertos, manteles blancos y copas finas. Pero si nos toca comer en McDonald's, nos toca comer en McDonald's. Y tenemos que disfrutarlo igual. A veces hay que entender que hoy nos toca ser Jacob. No somos Esaú. Todavía no. Todavía no tenemos lo de Esaú. Ya llegará. En lo personal, yo pienso que parte del problema es que hay varias versiones de mí mismo que solo yo conozco. Hay varias versiones de nosotros que solo nosotros conocemos. Ustedes saben que lo prediqué anteriormente, de que hay cómo nos ven, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo realmente somos nosotros mismos. Y en esta línea de pensamiento yo creo que hay 3 versiones, como les decía. Hay 3 versiones de Chichi. ¿Ya? En primer lugar está el Chichi que soy actualmente. Este que tiene cosas positivas, algunas, pero tiene muchísimas cosas negativas también. El Chichi que tiene debilidades, que tiene problemas, que tiene pasiones que le cuestan controlar. Y algunas cosas van empeorando con la edad. Yo pensé que se iban a ir más bien y se empeoran, pues, más viejo y más cuerudo, me digo yo mismo a veces. Y yo lo llamo el Chichi frustrado, porque me miro y digo, otro año más y sigo como perro persiguiéndome la cola en el mismo lugar. No puedo cambiar esto, no puedo cambiar aquello, no puedo bajar de peso. No puedo ser un buen mayordomo de lo que el Señor me da. Otro año más y sigo teniendo ese desorden obsesivo, compulsivo que solo unos cuantos conocen. El Chichi frustrado. Después hay otro Chichi, otra versión de mí mismo, que es el hombre que me gustaría ser y que no soy todavía. Yo lo llamo el Chichi del futuro.
Ese tipo es cercano a la perfección. ¡Ja! Si conocieran el chichi del futuro, ya nomás lo tirarían a todingo los candidatos a presidente que hay ahorita y me querrían poner a mí de candidato a presidente. La envidia de la suegra es el chichi del futuro. Ese chichi es perfecto. Hasta tiene las abdominales marcadingas. Practica boxeo, kickboxing, es disciplinado, generoso, pero no es tonto. Correcto, romántico, un amante de novela. El chichi del futuro es el hombre que yo quiero ser. Pero también es el chichi que nunca voy a llegar a ser totalmente. Esa es la realidad. Así que para cerrar la brecha entre el chichi frustrado, que es el que soy ahora, y el chichi del futuro, que es lo que quiero ser, me inventé algo en la mitad, que es el falso chichi. Está en la mitad entre el chichi frustrado y el chichi del futuro. Es una versión falsa de mí mismo. No puedo ser el chichi del futuro, pero al menos puedo fingir que lo soy. Puedo posar, puedo aparentar, puedo actuar como alguien que no soy. Y esto lo hago porque el chichi real muchas veces no me gusta. Y me puse como ejemplo y quiero que ahora ustedes mismos se pongan como ejemplo. Seguramente tienen un yo que no son. Un yo que quisieran ser, que quieren conseguir. Y alguien en el medio que intenta estar en la mitad, achicar la brecha, acercarlo a la persona que quisieran ser. Y ese es el Esaú que vive en nosotros. Ese es el Esaú que anhelamos ser. El problema es que hemos crecido con esa costumbre de fingir. Y todos en algún punto fingimos. Porque queremos ser alguien que no somos, pero anhelamos ser. O tener algo que anhelamos tener. Y no se pueden retocar nuestros defectos con Photoshop. Nuestros defectos en la vida real. Los fracasos no se pueden retocar con filtros. No podemos preparar, iluminar y ponerle un filtro a quienes no somos en la vida real. Porque la vida real no es como la vida digital. La vida no es Instagram, no es TikTok, no es Snapchat, donde podemos publicar belleza y versiones alternas de nosotros mismos. Y no digo que la vida real también sea una foto, que nuestra vida real o que nuestro perfil real sea una foto de esa que nos sacaba nuestra madre cuando estábamos todos resaqueados para que nos dé vergüenza, ¿no es? Esa no es nuestra vida real. Pero tampoco nuestra vida real o nuestro perfil real es la foto haciendo así la trompita, ¿no es? Y como mirando así que no te des cuenta que te sacan la foto. Tampoco. Hay algo en la mitad. Hay una realidad. Y esa es la realidad que Dios quiere bendecir en nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Dios no ama a tu Dios futuro. Yo entendí que Dios no ama al chichi que quiero ser, al chichi del futuro, al que vive haciendo ejercicio, al que tiene un ministerio de miles de personas con obras sociales hasta en el Congo belga, la envidia de los demás ministros, al chichi que sana con la sombra. ¿Ah? Y que con la mirada te dice, estás restaurada, hermana. Dios no ama a ese chichi. Ese es el que yo quisiera ser. Pero Dios ama al chichi que yo soy de verdad. Incluso con las partes más frustrantes de mi vida, con las pasiones más vergonzosas de mi vida. Mi hermano querido, Dios ama a nuestro yo real. Dios ama al yo que se cae, al yo que llora, al yo que se equivoca, al yo que se frustra, al yo que reclama, al yo que duda. A ese yo Dios ama.
Entonces no nos olvidemos de algo. La batalla no es contra Esaú. Basta de culpar a Esaú por quienes no somos. Basta de culpar a la mamá que te crió, al papá que te crió, a la vida, al país, a migración, a Donald Trump. Basta de culpar a todos, porque la batalla es contra nosotros mismos. La batalla es interna por nuestra identidad. Nuestra verdadera lucha está adentro. Es una guerra que se libra día a día en nuestro interior y que tenemos que ganar. Tenemos que mirarnos al espejo un día y decir, ¿quién soy yo en realidad? Porque si no lo hacemos, Dios no nos va a bendecir. No podemos pasar la vida diciendo, la verdad es que yo no tengo defectos, o al menos no me acuerdo de ninguno. ¿Han visto en las solicitudes de empleo que hacen en la mayoría de los trabajos, al menos aquí en Estados Unidos, vas a pedir trabajo, vas a llenar una solicitud y hay una pregunta que a mí me llama la atención en especial, que dice, ¿cuáles son sus principales defectos? ¿No es cierto? En la entrevista. Y ahí ves, a ver, soy maniática del orden, soy demasiado perfeccionista, estoy obsesionada con la puntualidad. Seguro pues, cochi. Todos ponen cosas pensando en que el jefe va a decir, ¡ay, qué lindos defectos que tiene! ¿Cómo serán sus virtudes si esos son sus defectos? Nadie pone en su aplicación, ¡ay, apenas llego al trabajo, ya quiero que sea hora de salir! No. Suelo hacerme el enfermo o la enferma para no ir a trabajar. O tiendo a intoxicar el ambiente con chismes mientras estoy trabajando. ¿No? Nadie lo pone. Yo no sé qué estaban pensando los psicólogos cuando hicieron esa pregunta, la verdad. Pero estoy seguro que en realidad a lo que nos empuja es a ser deshonestos. Porque no somos leales ni somos honestos cuando respondemos esa pregunta. Y llevamos esa deshonestidad que venimos cargando al campo de nuestra fe y a nuestra relación con Dios. Pero todo tiene una raíz. Y es porque pensamos, y escuche bien esto, pensamos que Dios no nos va a amar ni nos va a bendecir si no fingimos ser perfectos. Creemos que así como somos, Dios apenas y nos tolera a la fuerza. Dios nos soporta así como somos. Y ahora necesito que de verdad se concentren en esto que viene, porque lo que les voy a decir es vital, es determinante y en realidad es lo medular del mensaje. Es lo que quiero que tomemos y que con esto nos vamos. Quiero que se respondan ustedes mismos esta pregunta, ¿ya? ¿Dios te ama porque Jesús murió por vos? ¿O Jesús murió por vos porque Dios te ama? Parecen lo mismo, pero son dos cosas diametralmente opuestas. ¿Dios me ama porque Jesús murió por mí? ¿O Jesús vino a morir por mí porque Dios ya me amaba? Yo escuché muchas veces la primera frase y suena muy espiritual, obviamente. En muchas iglesias se enseña eso, incluso que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Lo ve a Cristo como un lente. Y entonces pensamos que Dios solo lo ama a Él y que a nosotros apenas nos tolera. Es más, que nos mira como con ganas de mandarnos un rayo. Así. Y se le atraviesa a Jesús y dice, no lo vas a tocar. Sobre mi cadáver lo vas a tocar. Y pensamos que Dios mira por el costado y hace, ya te voy a agarrar cuando Jesús esté distraído, vas a ver. Y esa es una idea torcida que tenemos. Porque vamos a las Escrituras y lo hemos escuchado 1000 veces. Ponelo por favor, papito, este versículo. Juan 3:16. Tantas veces lo hemos leído y tan pocas veces lo entendemos.
Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te amaba de antes. Nos amaba de antes, en realidad. A mí eso me cambió toda la percepción. Toda mi percepción cambió. Dios me amó primero. Antes de que yo hiciera nada y antes de que Jesús hiciera todo, Dios ya me amaba. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios no está enamorado de tu versión futura. No está esperando al Chichi mejorado, al Jorge corregido, a la María René 2.0 reloaded. No. Dios no dice, bueno, yo ya te salvé, ahora cambia para que yo te pueda amar. Y en la más atenta ella. Porque ahí está la segunda falacia, la mentira religiosa que tanto nos hemos comido y que nos metieron en la cabeza. Que la meta de nuestra vida es ganarnos el amor de Dios, competir por el amor de Dios. Tenemos que vivir en santidad para que Él nos ame. Y eso es inalcanzable. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Y nos ponemos en la cabeza a un Dios inquisidor, un Dios del Olimpo, un Dios griego implacable, que si no somos exactamente como Él quiere, nos desecha, nos deja de amar y nos castiga. Mire para acá, mi hermana es una bebé. Nos vendieron esa imagen, la de un Dios que apenas nos tolera y que exige perfección para poder amarnos. Y eso es totalmente mentira. Yo les voy a decir algo que yo entendí. No podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Pero tampoco podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame menos de lo que ya Dios nos ama. Y nos han hecho creer que el amor de Dios se gana, que el amor de Dios es la meta. Y el amor de Dios no es la meta. Ahora, en este punto no va a faltar el tigre del norte, sé que no aquí, quizás alguno que vea y que no conozco por ahí, pero que capaz diga, bien, entonces ¿qué? No tengo que cambiar. Dios me ama así, tal cual. ¡Qué belleza! Puedo seguir siendo borracho, cholero, flojo, mal marido, mala mujer, mal hijo, y Dios me va a amar igual. ¡Qué bien! Nelson, papá. No. El amor de Dios no nos da licencia para pecar y vivir desordenadamente. Nos da el poder para cambiar. El amor de Dios nos motiva a hacerlo, a trabajar para alcanzar nuestra mejor versión posible. Así no alcancemos a la María René del futuro, al Chichi del futuro, a la Teresa del futuro. Trabajamos para alcanzar nuestra mejor versión posible. Y todo eso es posible hacerlo por puro amor. Solo por amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, cómo cambió ese muchacho? Si era un sátrapa, borracho, vicioso, mira cómo lo hizo cambiar esa chica, ¿no? O mira la pelada esta, ay, ficha eres, mira desde que está con el chico, cómo está ahí sentada en sus nalgas. Si el amor por una persona nos lleva a cambiar, ¿cuánto más debería llevarnos a cambiar el amor por Dios? Sabiendo que Él nos ama. Eso es estar enamorado. Que nadie nos obligue a cambiar. Que no sea un requisito, sino que cambiemos por devolver ese amor. Que cambiemos por amor. Entonces, no es, si cambio, Dios me va a amar. Dios me ama tanto que no puedo fallarle. No quiero ser el mismo porque yo también lo amo demasiado. Y no,
No es que si pecamos Dios nos va a dejar de amar. No es decir, todo lo que hiciste hasta ahorita, descartado. Tampoco es que Él nos diga, ¿sabes qué? Cambiar. Y cuando logres cambiar, ahí te voy a amar. No, Dios ya te ama. Ya te ama tal cual sos. Y ese amor real es ese amor que no se finge. No se puede fingir. Y es el amor que tiene que transformarnos, que tiene que llevarnos a ser auténticos nosotros, con otro defecto, pero luchando para no fallarle a Dios. No cambiamos para que Dios nos ame. Cambiamos porque Él ya nos ama. Pero a veces vivimos más preocupados en cuidar nuestra imagen, en mostrar la imagen a los demás, o la que intentamos a veces vendernos a nosotros mismos. Y nos creemos el papel que lo estamos haciendo todo bien, que no hay palabra que nos conmueva, que no hay palabra que nos toque, porque admitir lo contrario, admitir que estamos siendo tocados, nos hace enfrentar nuestra fragilidad, nos hace sentir condenados por los demás. Que no sepan que yo tengo esto, que no sepan que yo no soy así o que soy asá. Y consecuentemente nos hace sentir condenados por Dios. Por eso fingimos. Por eso es que mucha gente va a la iglesia, levanta las manos, Rambo, saca la basura, pero salen de la iglesia y empiezan a despilfarrar odio. Nunca son transformados porque están fingiendo. No digo que todos, no me malentiendan, por favor, pero hay muchos que simplemente están actuando un personaje, y ese personaje Dios no lo puede transformar, Dios no lo puede bendecir. David escribió en Salmo 103:13: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo, porque sabe lo débiles que somos. No necesitamos mostrar fortaleza. Sabe lo débiles que somos. No lo que fingimos ser. No la imagen que proyectamos. Dios nos conoce completamente de verdad. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si leyéramos la Biblia como si Dios la hubiera escrito sonriendo, ¿no? No como un libro de crimen y castigo, sino que la leyéramos como si Dios la hubiera escrito sonriendo? No con tono de amenaza, con tono de amor, imaginando ver los 10 mandamientos. No como grito de enojo, no matarás, ni nada, sino como consejo de un padre que quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué pasaría si imaginamos a Jesús diciéndonos, hombre de poca fe? No, hombre de poca fe. Todo lo hemos aprendido en tono condenatorio. Todo lo hemos aprendido como reproche, no como ternura. Y cuando lo vemos así cambia totalmente. Porque cuando sabes que quien te corrige te ama, entendés que no nos está reprendiendo para herirnos, sino para levantarnos. Fíjense que cada persona que Jesús encontró, cada hombre que Dios usó, cada uno estaba en su peor momento. El ladrón en la cruz, los discípulos cuando los llamó los pecadores con los que cenó en la cena de Leví. Jesús los amó cuando no había nada admirable en ellos, cuando no daban una buena impresión, cuando no tenían nada que ofrecer. Eran la crápula, lo vil, lo necio, lo despreciable del mundo. Cuando llamó a Moisés, ¿qué dijo? Señor, soy torpe de lengua. Y Gedeón le dijo, Señor, pero tengo miedo. El valiente Gedeón. Y Jeremías dijo, pero si yo nunca he hecho nada. Y se puso a llorar. Aún y con eso Dios los usó y los levantó, porque cada uno de ellos fue honesto con Dios. No necesitó fingir fortaleza, no necesitó fingir virtudes, porque delante de Él no se puede fingir. Y entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿En qué momento dejamos de ser así de sinceros? Dejamos de ser honestos con Dios, porque primero dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Y no puedo hacer
No podemos hacer que el tiempo vuelva atrás. Nadie puede hacer que el reloj, que la arena vuelva hacia arriba en el reloj, o hacer que las manecillas del reloj vayan en reversa, o que las hojas del calendario vayan hacia atrás. Pero si pudiera ser niño de nuevo, haría algunas cosas distintas. No fingiría mis notas, ni la admiración de mis profesores. No diría que mi primo era mi hermano mayor. No fingiría estar en clase de karate. De igual manera entré unos años después. ¿Por qué fingí? Y estoy seguro que si mi compañero hubiera dicho que esas eran las únicas zapatillas que tenía y que su mamá se las compró con todo el esfuerzo, tal vez alguien le hubiera regalado alguna. Y con certeza hubieran dejado de hacerle el bullying que le hacían todo el tiempo. Quizás si dejáramos de vivir para los demás, quizás si dejáramos de vivir fingiendo que somos buenos esposos, buenos padres, creyentes intachables, si por fin dejáramos de convencernos de nuestro papel, descubriríamos algo mucho más valioso, que Dios no ama al personaje, Dios ama a nuestro verdadero yo, y es a ese yo al que quiere bendecir, al que quiere transformar, y es ese yo el auténtico, el único que puede ser transformado. Mi hermano, la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría ya vivimos al menos la mitad de nuestra vida, ¿no? Es triste decirlo, pero es así. Y tristemente, la mayor parte de nuestra vida la hemos pasado fingiendo. Pero aún estamos a tiempo. Aún tenemos la oportunidad de decir: este es mi yo real. Tal vez nunca alcance el yo del futuro, el yo ideal que imaginé, pero este soy yo. Y este es el yo que se presenta día a día delante de Dios. Ya voy terminando, no se duerman, por favor, ¿ya? Kathryn Kuhlman le dijo una vez al Señor: Señor, soy una campesina de Missouri. Estoy rodeada de predicadores machistas. Soy divorciada. Tengo una mala reputación. No tengo formación. Soy bruta. Todo está en mi contra para que vos me uses. O sea, dicho en otras palabras, lo que tengo para darte es nada. Pero si vos podés hacer algo con esa nada, entonces aquí estoy. Y Dios la usó. La usó como una de las mujeres más ungidas en la historia del ministerio cristiano hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios le dijo lo mismo que nos dice hoy día. Yo no quiero una versión ideal de vos. Yo no quiero una versión perfecta de vos. Yo quiero usarte tal cual sos. Y ahora yo quisiera que cerremos nuestros ojos y quisiera que nos vamos a reconciliar con ese yo que tanto hemos escondido, con ese yo que a veces es iracundo, que a veces es egoísta, inconstante, ese yo que muchas veces pone todo antes que su relación con Dios, ese yo que no siempre ora, que a veces duda, que se cansa, ese yo que arrastra culpa, ese yo que arrastra heridas que no ha sanado todavía. Ese yo que finge ser fuerte, pero por dentro es solo un niño esperando un abrazo y una aprobación que nunca llegó. Ese yo lleno de defectos, de debilidades, y que aún así Dios nunca dejó ni va a dejar de amar. Y hoy es el momento de decir: ya no finjo más. No porque esté bien quedarme así, sino porque solo cuando me muestro tal cual soy, el amor de Dios puede entrar y transformarme. Y es ahí, solo ahí, donde nuestra vida comienza a tener sentido, donde nuestra vida comienza a tener identidad, propósito, y comienza a nacer la mejor versión posible de nosotros mismos. Así que desde hoy, paremos de pretender que somos fuertes, que somos perfectos. Desde hoy no tenemos que impresionar a nadie, solo tenemos que decirle al Señor lo mismo que le dijo Kathryn Kuhlman. Este soy yo, con todo lo que no me gusta de mí,
Pero si usted puede hacer algo con esta nada, acá estoy, Señor. Y vamos a ver cómo ese amor que no se gana nos empieza a cambiar y a transformar de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha mostrado su infinito amor, Señor. Gracias porque nos ha mostrado que no necesitamos ganarlo, Señor. Que usted nos amó mucho antes de que nosotros siquiera hagamos nada. Padre amado, ahora nos comprometemos, Señor, a no fingir más. Nos comprometemos a ser nosotros mismos, porque delante de usted no tiene sentido fingir, Señor. Le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro camino, Señor. Lo buscamos a usted sabiendo que solo buscándolo a usted, nuestro propósito, Señor, las añadiduras, las bendiciones nos alcanzarán, Señor. Pero solo si somos nosotros mismos, sin máscara, Señor. Bendiga este pueblo, Señor. Bendiga a todos los padres, Dios amado, que están viendo. Bendiga aún quienes no vinieron, quienes nos ven por las redes sociales, Señor. Y guarde, Señor, el corazón de nuestro hermano José María y de toda su familia. Que Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.